Efeméride, 28 de enero de 1920, a propuesta del ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo a decretar lo siguiente. Artículo único. Con la denominación de tercio de extranjeros se creará una unidad militar armada, cuyos efectivos, haberes y reglamentos por el que han de regirse serán fijados por el Ministerio de la Guerra. Alfonso. Soy el comandante caballero legionario Juan Asensi Velasco, conocido como el Cachorro. Mi comandante, ¿cuándo llega a Melilla? Porque además su llegada a Melilla se realiza de una forma curiosa, cuanto menos curiosa, por una serie de circunstancias, ¿no? Sí, señor. Cuéntenos. Bueno, el motivo, yo llegué junto con 10 voluntarios más a Melilla el día 11 de junio de 1970. Veníamos conducidos por un cabo instructor de Leganés y este a su vez éramos recibidos en el puerto de Melilla por el cabo encargado de tercio, encargado de la recluta, que se denominaba cabo representante. Sí, porque usted estaba en Madrid, ¿no? Estaba en el banderín de enganche de Leganés. Entonces los voluntarios de Madrid, el mando nos distribuía a los tercios que ellos creían oportunos por razón de contingente de personal, y yo concretamente vine destinado al primer tercio junto con 10 hombres más. En la primera noche que yo llego al acuartelamiento Millán Astray, pues notamos lo que entonces era la compañía de transeúntes, puesto que acabamos de llegar, para la mañana siguiente, al toque de diana, ser conducido por este cabo representante a la unidad de instrucción, que es donde actualmente nos encontramos Francis, usted y yo, para nuestra filiación y ya pasar a la agrupación correspondiente para ese cumplimiento de instrucción y de formación con el resto de reclutas. Bueno, a pesar de que han pasado los años, hay que decir que se alistó muy joven y además con una especie de triquiñuela para poder entrar, sí, ¿no? Señor, sí, señor. Sí, señor. Cuéntenos. En aquellos años, todos los que éramos menores de 21 años, que era la ley permitida, los años permitidos para venir de reemplazo normal por el alistamiento, teníamos que venir con el consentimiento materno-paterno de nuestros respetados padres. Yo, como coincidía en mi persona dos cosas importantes, una, que mi padre era del cuerpo, y algo que procedía de un centro militar de formación, el mando de la Legión creyó oportuno hacerme ese favor humano, que de verdad fue así, de acogerme en sus filas y permitirme el alistamiento. Yo llegué a la edad de 16 años. 16 años, o sea que bastante tiempo, mucho antes de lo permitido, de lo permitido, es decir, 5 años antes de lo permitido. De hecho, como anécdota, Francis, le comentaré que yo, siendo cabo en el tercio, un agente de la Guardia Civil llegó a mi respetada casa en años posteriores para preguntar por mi persona, porque estaba en una lista presunta de prófugos. Cuando mis respetados padres le dijeron que yo era cabo del tercio, aquel hombre se echó a reír y fui a presentarme a la comandancia de la Guardia Civil para dar fe de mi persona y que efectivamente estaba en el ejército. O sea, que fue una circunstancia un poco diferente a la del resto. A la ¿no? del resto, aunque en la Legión todo era un poco diferente. En la también. Legión, en aquellos años, los señores oficiales, que tenían esa gran responsabilidad humana sobre su espalda, de ese alistamiento de las personas que llegábamos, ellos trabajaban en conciencia hasta tal punto de que algunos nos permitían el cambio de apellido, el cambio de año y esas cosas que llovían bajo su correcto proceder. Yo concretamente, desde aquel momento hasta hoy en día, nada más que puedo manifestar mi respeto y agradecimiento a aquellos magníficos oficiales que tuvieron ese sentimiento humano con mi persona de permitirme el alistamiento, puesto que para mí era una necesidad humana, familiar, el tenerme que alistar en la Legión, porque en aquellos años yo me encontraba internado en un centro de formación militar, pero aquello suponía un gasto económico para mis respetados padres,
los cuales económicamente no me podían aportar porque iba en perjuicio de mis 6 hermanos menores. Ajá. Lo que era un beneficio para mí era un perjuicio para mis hermanos, ante lo cual decidí alistarme a la Legión. A través del mando de ese centro escolar hablaron con el mando Legión y ellos me permitieron, me abrieron sus puertas y me acogieron en sus filas. O sea que desde los 16 años el comandante Asensi está aquí, en este acuartelamiento donde nos encontramos hoy, en el tercio, bueno, que todos los melillenses conocen evidentemente. Además, nos hemos venido hasta esta zona, sí, que está abandonada, que ahora tiene otros usos, sí, por una razón muy sencilla, porque este lugar es donde pasó los primeros, bueno, las primeras semanas aquí, ¿no? Aquí es donde verdaderamente las reclutas legionarias, tanto los voluntarios que veníamos de los diferentes banderines de enganche, junto con el personal de reemplazo, que también eran voluntarios que estaban ya en este campamento de Trara, formamos todo un solo bloque para recibir esa instrucción moral y militar que en aquellos momentos era importantísima para posteriormente cumplir con el alta de recluta y posteriormente jurar lealtad a la bandera de España. Requisito indispensable en aquellos años era ser dado de alta para posteriormente jurar de bandera. Si usted no pasaba esos requisitos, llevaba consigo repetir campamento de unidad de instrucción. ¿Cuánto duraba el campamento? El campamento estaba estimadamente aproximadamente 3 meses. 3 meses aquí. 3 meses, con lo cual, con un problema añadido a los voluntarios que llegamos, puesto que ya el campamento estaba en funcionamiento, teníamos que hacer un doble esfuerzo humano para ponernos a la altura del resto de hombres, para hacer cumplir con ellos el alta de recluta y posterior juramento de lealtad a la bandera. Es que si no, usted no era destinado a las unidades de las banderas para posteriormente formar ya esas compañías magníficas, sabe usted, de destino. La verdad es que es una historia curiosa, sí, la del comandante. Lleva, como digo, 43 años. Llevo ya 43 años y es largo. 43 años largos ya en la Legión, viviendo en esta gran familia en la que se ha convertido la Legión. Una familia en la que hay los valores humanos prevalecen sobre muchísimas cosas, la lealtad, el respeto, en fin, la convivencia, todo eso se ve reflejado. Además, estamos hablando de un espíritu que se resume, se concentraba en este lugar, que es este campamento en el que pasaban 3 meses de su vida. Los primeros 3 meses que estaban en la Legión los pasaban aquí. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a ir, el comandante y yo, hasta otro punto, muy cerca de aquí, un punto muy significado y muy significativo para todos estos reclutas. Vamos para allá. Este lugar, comandante, es uno de los más significativos de esta zona, de la UIR, porque aquí es donde se celebraba o tenía lugar, esto es el corazón de la vida de este lugar, de este campamento, ¿verdad? ¿Aquí qué es lo que hacían? Cuéntame. Bueno, aquí, para conocimiento tuyo, Francis, aquí las reclutas formamos por la noche a ese control nocturno, que en aquellos días se llamaban listas de retreta, al mando de nuestros respectivos oficiales y cuadros de instructores, para complementar la orden del día, que era el recitado de espíritu y posteriormente las canciones que tocaban el día. Una vez finalizado este acto, aquí nuestros oficiales humanamente nos recordaban el sentir de este monolito histórico legionario, lo cual teníamos todo el punto de honor y el orgullo de no faltar respeto a estos miles de hombres que anteriormente a nosotros se habían formado en estas magníficas agrupaciones. Tenga usted en cuenta de que tanto el cuadro de mando instructor como nuestros antecesores dieron lo mejor de sí
en beneficio de la Legión y del glorioso ejército español. Y estaba reflejado en este monolito. En este monumento. Aquí es donde tenía lugar, bueno, esto estaba de otra manera, evidentemente, era una explanada donde formaban, ¿verdad? Donde formábamos las reclutas. Y aquí es donde realmente, como dice el comandante, tenían lugar los momentos importantes del día. Los momentos simbólicos y espirituales del cuerpo. Del cuerpo. Y es aquí donde ese espíritu legionario del que tanto se habla, del que tanto hemos hablado y estamos hablando en este 93 aniversario, pues se veían reflejados. En todas las personas que aquí estaban para entrar. Era una especie de escalón previo a entrar. Posteriormente, por formar parte de esas magníficas unidades que tenían las banderas. Efectivamente. Si usted no es legretero, si usted no pasaba este alta de recluta, no podía ser dado de alta y posteriormente mucho menos llegar al juramento de lealtad a la bandera, porque en aquellos años era el requisito obligatorio para poder ser destinado a las magníficas unidades que te componían las banderas. Es curioso porque aquí es donde se formaba, digamos, entre comillas, para que todos nos entiendan, el carácter legionario. El carácter legionario. Y donde se forjaban, digamos, a las personas que después pasaban a la Legión y que muchos de ellos han estado años, como el comandante, que lleva pues la friolera de 43 años. Además, desde aquí se otea prácticamente todo el campamento, ¿verdad? Y vemos la entrada, que es curioso. El otro día nos comentaban que, bueno, esto era como algo independiente, como una ciudad. Esto era una ciudad. Esto, Francis, discúlpeme, esto era un régimen totalmente internado. Aquí solamente en el campamento tenía acceso el cuadro de instructores y los reclutas. Las familias no. La familia no. La familia hace que el acceso de familias no estaba permitido. De hecho, había unos días con unas horas programadas de visita, pero con eso, las familias quedaban siempre por fuera del cuerpo de guardia. Entonces, cuando llegaban sus respetados familiares, esas cosas humanas, de ver a sus hijos y esas cosillas, si usted no estaba arrestado, podía acceder a esa entrevista familiar y a esas cosillas humanas. Si estuviese arrestado, la visita quedaba usted restringida. Hasta días posteriores. Imagínense. De hecho, Francis, permítame una cosa simbólica en mi persona, que cuando yo recibí la primera visita de mi respetada madre, aquello me produjo una fuerte emocional, hasta tal punto que mi madre, la pobre, empezó a llorar. Bueno, son 3 meses que no... Al verme vestido de legionario, que ya ese problema humano que le comenté anteriormente, que la Legión me solucionó con permitirme formar parte en su fila, mi madre se fue contenta, puesto que sabía que la Legión ya se encargaba de mi persona. Efectivamente, eso es lo que yo quería, porque imagínense un chaval de 16 años aquí hace pues 43 años, hace ya bastante tiempo, aquí en la Legión, y de una manera pues viviendo, como dicen, un régimen cerrado, se encontraba, pero con un problema solucionado, un problema familiar. Y esto es parte, solo el principio de la historia del comandante Asensi, con el que vamos a hablar de otras cuestiones ahora, desde otro punto de este acuartelamiento de la Legión, que todos los melillenses yo creo que conocen, porque han pasado por aquí, y muchos de ellos, al ver esto, muchas personas que nos vean al ver esta zona, se acordarán perfectamente de este lugar, porque han pasado desde colegios hasta personas mayores, hasta todo tipo de colectivos han pasado por aquí a visitar la Legión y a ver cómo era la Legión. Hoy los tiempos han cambiado, esto está dedicado a otro tipo de usos, y la verdad es que no deja de tener su impronta de esa Legión, como decimos, que en este monolito está reflejado ese carácter tan familiar y cercano a los melillenses, y con todos esos valores unidos, ¿verdad? Y representados en este caso en el comandante Asensi. Si le parece, comandante, nos vamos hasta otro punto y seguimos hablando de más cuestiones y más cosas de la Legión. Muy bien, gracias. Bueno, del siglo XX, del campamento, nos hemos venido hasta esta zona, un lugar un poco más íntimo, porque vamos a hablar
con el comandante Asensi de algo muy particular, de algo más cercano. Vamos a hablar de su familia, porque su familia le ha marcado prácticamente, claro, su padre, formaba parte de la Legión, mi padre ha sido cabo del cuerpo, también. mi tío ha sido cabo del cuerpo, y usted ha acabado siendo formando parte de la familia. Y mis hermanos también, Francis, para tu conocimiento, también estuvieron destinados aquí en el tercio. Ajá. Uno de ellos estuvo aproximadamente 8 años y los otros dos estuvieron un total de 4 años. Ajá. Al final lo dejaron y el que ha permanecido es el comandante. He permanecido yo, igual que mi respetado padre, que en paz descanse, y mi tío, que tristemente cayó en combate, que ahora se lo comento, con esa magnífica unidad de paracaidistas. Porque su padre... Mi padre, Francis, para conocimiento tuyo, igual que mi respetado tío, se quedaron huérfanos a una edad pronto también, y en el año 46 se alistaron en los Picos de Europa en el tercio. Y después de diversas trayectorias en la Legión, fueron destinados a Tahuisma, donde ahí alcanzan el empleo de cabo, que ya después, posteriormente, mi padre se casa con mi respetada madre, y yo en esos primeros meses de vida del año 54 voy en brazos de mi madre al acuartelamiento de Tahuisma para visitar a mi padre y a mi respetado tío, que estaban allí destinados en la primera bandera. Iba además en un autobús. El autobús que era típico en Melilla, que era la Valenciana, que hacía ese recorrido del protectorado nuestro antiguo de Marruecos, sobre todo el campo de aviación, el cuartelamiento de la Legión y de regular. Una vez llegado al acuartelamiento de Tahuisma, pues los humanos, llegaban mi padre con mi tío, esas cosillas humanas, unas de ellas también típicas y humanas, que era que mi padre le daba ese sobre mensual a mi respetada madre, con la paga, y ya cuando España deja el protectorado de Marruecos, que la Legión desaparece de Tahuisma, mi padre regresa aquí a Melilla y se integra, y se integra ya en el primer tercio, concretamente al fuerte de Cabrelisa, que después pasaremos por él, que ahí estuvo la segunda bandera ubicada. Ahí yo ya de niño, con 7 o 8 años, lo vivía, puesto que venía por las tardes a llevar esas cosillas humanas a mi padre, de esa merienda, ese café que mi madre me mandaba. Por eso yo ya, Francis, de pequeño, sentía una cierta atracción y respeto por la Legión y sus hombres. Así que no me llamaba a mí esa cosa de temor hacia la Legión y sus hombres, puesto que ya por mi respetado padre y tío lo había vivido. Una cosa importante, discúlpame, Francis, que mi respetado tío, estando de cabo en Tahuisma, el mando creo oportuno crear una unidad de nuevo estilo de combate, que era la unidad paracaidista. Eso se hace una pequeña captación entre todos los hombres que forman la Legión, y de ahí mi tío es seleccionado para posteriormente tener ese honor de formar parte de esa magnífica unidad de paracaidistas. Posteriormente, en los hechos conocidos por todos los españoles, en la campaña de Igni-Sáhara, en ese desembarco de paracaidistas, mi tío cae en combate, con lo cual nuestra familia y nosotros nos sentimos muy honrosos de que mi tío hubiese sido ese primer espíritu de embrión de esa magnífica unidad hoy en día que es nuestra brigada paracaidista española. La brigada paracaidista, que efectivamente, como dice el comandante, tiene su origen en estos hechos del Sáhara, en Igni, y que, bueno, pues ha formado parte de la vida del comandante Asensi, pues todas estas vivencias desde muy pequeño en este lugar, en este acuartelamiento donde nos encontramos. O sea que la tradición, yo hablaba de 43 años en el cuerpo, que por cierto es, yo creo, ya de las personas que quedan más antiguas en la Legión en toda España. En toda España. Nosotros al día de hoy, Francisco, quedamos un total de 9 oficiales, de los cuales 7 tenemos el empleo, ostentamos el empleo de comandante y 2 con el empleo de capitán. En el año 90 y tanto, 89, 90, ya el mando se plantea que la escala legionaria pase a extinguir,
por esas razones humanas que hay que tener un poquito de sentido común, de esa preparación, de ese nivel cultural, el mando considera de que ya nuestros hombres ya hemos hecho lo que teníamos que hacer en esos años anteriores de España, que España no tenía unos objetivos exteriores, y ya con nuestros magníficos oficiales y suboficiales que nos van llegando hoy en día con esa preparación y la lealtad de nuestros jóvenes, pues ya la Legión tira con esa punta de lanza y esa gran responsabilidad moral y espiritual que él siempre ha tenido. Nosotros, con que el mando nos haya permitido seguir vistiendo las ropas legionarias y humildemente morir con dignidad, nos sentamos satisfechos y orgullosos. Pues la verdad es que es una historia curiosa la del comandante Asensi, como han podido comprobar. Viene de tradición familiar, desde pequeño ha vivido el espíritu de la Legión, un espíritu que los melillenses vemos en cada uno de los desfiles. Por cierto, ya hablaremos ahora también de los desfiles, que es una cosa curiosa de la que tenemos que hablar. Y ha vivido durante muchísimo tiempo ese espíritu, ¿no? Y esos valores que encarnan a la Legión. Si le parece, mi comandante, vamos a irnos hasta otro lugar. Y eso sí, ahora vamos a hablar de una parte muy importante que tiene la Legión. Lo vamos a hacer desde el corazón, el centro neurálgico de la Legión. Vamos a hablar del deporte. Vamos para allá. Una de las partes importantes de la Legión, aparte de los espíritus legionarios y de todo lo demás, es el deporte. El deporte forma parte indispensable de... El deporte siempre ha sido un sello de la unidad. Un sello, ¿verdad? Un sello de la unidad. Además, en diferentes especialidades, categorías y diferentes deportes, ¿no? El comandante, además, tiene una relación muy estrecha con el deporte, porque prácticamente casi después de su llegada se integró en la compañía de deporte. Para conocimiento tuyo, Francis, en el año 72, en el mes de febrero o marzo, el mando considera oportuno crear una unidad de deporte en la cual estuviésemos todos los deportistas, que en aquel entonces estábamos en diferentes unidades centralizadas en una sola unidad, para que el capitán responsable ante la unidad de esos deportes, tanto de atletismo como militares, el hombre pudiese disponer de las personas para ese plan de entrenamiento que él considerase oportuno. O sea, que se crea una unidad específica. Se hace una selección en todo el personal que estamos destinados en aquellos días en el tercio, y a partir de esa selección pasamos a formar parte de esta ilustre compañía que nos encontramos tú y yo, Francis, que en aquel entonces era la sexta compañía y pasó a denominarse cariñosamente Compañía de Deporte, que estuvimos dirigida por nuestro capitán don Francisco Funes Guardia. Hay que decir una cosa, estamos en el corazón del acuartelamiento de la Legión. Del acuartelamiento. En esta explanada... En esta explanada, Francis, para tu conocimiento, se han vivido momentos muy emotivos y entrañables. Tales cuando uno de ellos, que era importantísimo y de gran sentimiento hacia el resto de los legionarios, cuando las reclutas se iban licenciadas. La noche anterior, la última noche de su lista en la unidad, la banda de guerra del tercio formaba alrededor de estos hombres, y estos hombres cariñosamente empezaban a hacer sus cánticos y esas cosillas humanas, porque ya al día siguiente volvían a su respetado hogar. Pero dentro de esta alegría también había esa cosa humana, de ese sentimiento, de ese año de vida o 2 años que usted la había vivido aquí, y dejaba a otros hombres que a lo mejor en su pensamiento jamás usted pensaba compartir con ellos parte de su vida, y habían hecho esa pequeña familia legionaria. Eso es importante porque, como he dicho al principio, el deporte hace que la vida, él lo ha dicho el comandante muy bien, la familia legionaria se una alrededor del deporte y de otros valores que tiene la Legión, que son muchísimos, ¿no? Los he comentado antes, el tema de la lealtad, el tema de la obediencia, del deber, el sentido del deber, que es muy importante en la Legión. Bueno, pues todo se centra en el deporte, en la salud, que es importante. Y ahora esa tradición del deporte se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo.
se sigue manteniendo, y gracias al pundonor y a la responsabilidad de nuestros hombres y mujeres, la unidad al día de hoy mantiene ese prestigio de campeones y esa cosilla de punta de lanza dentro de nuestro glorioso ejército español. Hay que decir una cosa, el comandante Asensi ha sido campeón en muchas ocasiones. Ha estado 22 años compitiendo. 22 años compitiendo. 22 años a alto nivel dentro de la Comandancia General de Melilla y fuera de ella, defendiendo siempre el emblema de la Legión. La verdad es que la familia de la Legión, que todos los melillenses conocen bien por muchas circunstancias, ¿no? Y por el cariño que se le tiene en Melilla a la Legión, digo que la familia legionaria se ha formado en el caso del comandante desde hace 43 años, previamente evidentemente la Legión se fundó mucho antes, y han seguido manteniendo esos valores y esa preparación que a día de hoy, bueno, es muy distinta, en el siglo XXI es muy diferente. Pero discúlpame, Francis, pero lo esencial para el cuerpo, que es el espíritu, gracias a estas personas, estos hombres y mujeres que nos llegan jóvenes, vienen con una predisposición total, con un gran sentido de la responsabilidad y del honor. Gracias a ello, la unidad sigue manteniendo ese prestigio militar y humano que siempre ha tenido. Un prestigio militar y humano, el de la Legión, que no solo es nacional, sino también internacional, por las diferentes misiones en las que ha participado y en las que ha sido siempre punta de lanza. Si me permite, Francis, cuando España se plantea mandar ese primer contingente a los Balcanes, la antigua Yugoslavia, para conocimiento tuyo, Francis, de aquí, de esta explanada que nos encontramos usted y yo, salieron un contingente tipo compañía para formar parte de esa agrupación táctica Málaga, que en el año 92 fue la primera unidad española en participar en la misión correspondiente internacional. Gracias a ese buen hacer de estas personas, desde el coronel hasta el último hombre que componía la agrupación táctica, la Legión mantuvo su honor y sobre todo su prestigio. Puesto para tu conocimiento, Francis, en el año 92, tristemente la Legión vivía unos tiempos muy difíciles, hasta tal punto de que estaba en boca del mando desaparecer. Y gracias a este pundonor de estos hombres que formaron la agrupación táctica Málaga, la Legión hoy en día está donde está, y a lo cual a aquellos hombres y mujeres mi mayor respeto y reconocimiento. Bueno, yo creo que es un buen mensaje. Nos vamos a ir a otro punto. Vamos a quedarnos con esa idea de la punta de lanza que se ha convertido en la Legión, y vamos a hablar de otras cuestiones desde otro punto de este acuartelamiento en el que nos encontramos, que si ustedes me lo permiten y el comandante me lo permite, nos encontramos, de verdad se lo digo, en familia, nos encontramos muy cómodos y la verdad es que hemos recibido un trato exquisito. Bueno, vamos a otro punto y vamos a hablar de más cosas. Ahora nos hemos venido hasta este lugar, profesor y comandante, por una razón fundamental. Vamos a hablar un poco de lo que es la captación, el reclutamiento, ¿verdad? Que todo el mundo conocerá. Además nos hemos venido a un sitio emblemático. Esta es la primera compañía, ¿no? Que para conocimiento tuyo, Francis, uno de los primeros capitanes históricos de esta gloriosa unidad era nuestro capitán Pablo Arredondo, bilaureado en la Legión, y él ha marcado un estilo de vida y propio para todos los señores oficiales, suboficiales y tropas que tienen el honor de formar bajo este magnífico banderín. Tiene una gran responsabilidad moral. Quiero decir varias cosas porque, claro, ahora ven ustedes esto así, todo lleno de taquillas. Esto ha cambiado muchísimo. Desde que ha llegado el ejército profesional a nuestro país, bueno, pues ya no se hace necesario el tener aquí las camas ni nada, sino que cada uno ya duerme en su residencia. En su residencia, y muchos en sus casas particulares, como padres de familias que son, Francisco, y cada uno dentro de su poder adquisitivo consideran mejor que en vez de no tener un régimen, sufrir un régimen de residencia, pues tener esa libertad, sabe usted, a esa hora que usted está libre de tener su vivienda propia y para su uso
y empleo correspondiente. Aquí en esta unidad, en aquellos años, era donde verdaderamente las reclutas vivíamos, ¿verdad? Y era nuestra casa. Esta era la vivienda. Pero vamos a hablar del tema de la captación, porque además el comandante ha tenido, bueno, pues la encomienda, ¿verdad?, de estar o de llevar a cabo esa captación, ese reclutamiento. Y es muy importante la captación y el reclutamiento, porque mantiene viva la Legión y la mantiene, bueno, al nivel de preparación, de entusiasmo que se vive en nuestros días. Es fundamental la captación. La captación era fundamental. ¿Cómo lo hacían? Cuando los próximos lavamientos estaban ya a punto de licenciarse, con la anterioridad suficiente, el mando designaba a un señor oficial con determinados elementos de apoyo y nos autorizaban a diversas regiones de España para cumplir este cometido, que era de vital importancia para el cuerpo. Era fundamental, una vez llegado a los campamentos de reclutas correspondientes que el mando nos permitía, en esa charla que usted tenía con esos hombres y mujeres que habían llegado voluntarios a cumplir con ese reemplazo obligatorio, hablarle con toda la sinceridad del mundo, porque lo que estaba totalmente prohibitivo era el engaño. Prometer cosas que luego al hombre, porque eso iba en contra de la persona y a su larga era perjudicial para el cuerpo, porque no había mejor captación que cuando ese hombre cumplía su compromiso en las fuerzas nuestras, se iba y a luego él mismo el que me iba a captar a esa serie de paisanos para que viniesen a la Legión. Además, el comandante Asensi ha hecho muchas captaciones. He hecho muchas captaciones. He tenido el honor y el privilegio que el mando ha confiado en mi humilde persona para esa misión importantísima del cuerpo. He estado de captador en el empleo de cabo, en suboficial y lo más importante siendo capitán. Concretamente, mi labor se llevaron a cabo importante estando destinado en Almería. Aquellas reclutas voluntarias que ya eran profesionales, la Legión, concretamente en el campamento de Almería, ahí formábamos a todas las reclutas que iban a los diferentes tercios, con lo cual por ahí le tenía usted un contingente de cada 3 meses de unos 700 o 800 profesionales, que muchos de ellos, en esa pequeña instrucción básica y moral, que uno recordando nuestros principios era fundamental para el cuerpo, esos muchos hombres después iban a formar esos contingentes humanos militares que iban a defender el prestigio del ejército y de la Legión en esas diferentes regiones extranjeras. O sea que ya ven la idea que movió Millán Astray y que impulsó, ¿verdad?, en el nacimiento del tercio extranjeros, que se llamaba entonces, y que, bueno, de alguna manera, pues ese tercio extranjero captaba gente que venía de muchísimos lugares del mundo y que se reunía y que formaban realmente una familia, como ha dicho el comandante desde un principio. Bueno, pues esa labor, digo, se ha mantenido a lo largo del tiempo y se ha sustentado, y eso es uno de los pilares también básicos e importantes que tiene la Legión para llenar sus filas, ¿no?, para llenar estas banderas que están constituidas aquí en Melilla y en este lugar, bueno, pues en el que nos encontramos, en el acuartelamiento de la Legión. Digo que es un pilar fundamental porque, como bien dice el comandante, no se engañaba, sino que se contaba la cruda realidad y que es lo que se da. De que iban a trabajar, de que iban a sufrir, y que luego se iban a ir con ese honor y ese privilegio de haber sido caballeros legionarios. Sí, porque hay unas palabras de Millán Astray que hay una palabra de Millán Astray fundacional que dice lo siguiente: la Legión ofrece olvido, honores y también os da galones y estrellas, pero a cambio muchos moriréis en combate o quizás todos. Lo único que os exige a cambio siempre da lo mejor de sí. Bueno, pues ya lo ven, ese es el resumen, un buen resumen para terminar este pequeño bloque que hemos querido dedicar
al tema de la captación porque nos parecía importante, y además en la evidencia de una persona que ha vivido desde muy pequeño el espíritu legionario y ha vivido dentro de la familia de la Legión, ¿no? Pues todos esos valores de los que hablamos se resumen en esas captaciones, en esas personas que llegan aquí, que llegan con las ideas claras y sabiendo efectivamente qué es lo que se van a encontrar. Nosotros seguimos con nuestro paseo y vamos hasta otro punto. Muy bien, Fran, muy bien. Ahora nos hemos venido hasta esta zona que muchos melillenses verán y que reconocerán enseguida. Es donde se realizan los desfiles cuando tiene lugar. Cuando tenemos cualquier acto conmemorativo. Se realiza aquí el desfile de las unidades por esta zona. Los desfiles, queríamos hablar de eso porque son muy característicos los de Legión, evidentemente. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Toda España sabe perfectamente que la Legión desfila de manera diferente, muy distinta, con un paso más brioso, más bravo. Sí. Yo sé que el comandante tiene algo que contarnos porque hubo un año en el que encadenó un desfile con otro durante un tiempo. Te comento, Francis, en el año 72 partimos la bandera, la primera bandera concretamente, hacia la Plaza de Madrid para el tradicional desfile. En aquellos años se denominaba Desfile de la Victoria. Era una gira prevista de una semana aproximadamente, entre lo que suponía desplazarse a Madrid, ese periodo de instrucción y adiestramiento para el posterior desfile del día marcado, pero el mando, estando ya en Madrid, recibe la orden que una vez finalizado el desfile de Madrid nos trasladásemos a diferentes provincias de España, tales como Cataluña, Burgos, Valladolid y Pamplona. De entrañable recuerdo y emotivo fue el recibimiento que tuvimos las fuerzas legionarias en los nobles pueblos de Burgalese. De verdad te comento, Francis, que al día de hoy añoro ese sentimiento y fervor con que desde el más humilde de nosotros hasta nuestro respetado teniente coronel nos recibieron con un caluroso cariño y amabilidad, que todavía al día de hoy conservamos. Es curioso porque, bueno, casi hicieron una gira como las grandes estrellas, ¿no? Sí. Pero digo que es curioso porque la Legión siempre se ha caracterizado en muchísimas cosas, por muchísimos motivos, se ha distinguido por encima de otras unidades, ¿no? Y, por ejemplo, el tema del compañerismo, del conocimiento de otras personas de otros lugares, ¿no? Además, quiero destacar, antes de que terminemos este programa, al comandante, hay varias personas, le llamó la atención, bueno, el Cabo Johnny. Cabo Johnny, de foto Cabo Johnny Freimeier, que estaba en la cuarta compañía. Este hombre antiguamente vino de los marines americanos y ostentando en tal unidad el empleo de sargento. De hecho fue una persona legendaria dentro de nuestras fuerzas, estaba muy vinculado al deporte y a la escuadra de gastadores, y la verdad que el tiempo que estuvo el hombre en fila hasta su posterior muerte fue un hombre que siempre llevó a honor y gloria la camisa verde legionaria. Y que llamaba la atención, a los melillenses. Era un hombre muy conocido. Era un hombre de raza negra, un hombre que aproximadamente tenía unos 90 y tantos, y luego por su personalidad era un hombre muy querido y sentido con el pueblo melillense. Y evidentemente en los desfiles, en todo, evidentemente tenía, bueno, pues mucha gente mirada para... Sí, la verdad que el hombre era un hombre marcial, igual que otro hombre legendario que mandaba la escuadra de la segunda bandera hasta el Cabo Enrique, un hombre valenciano que también era una auténtica estampa de marcialidad. Hablando de marcialidad, ha tenido contacto el comandante con gente, con alemanes que han recalado aquí. Correcto. Han recalado en la Legión. Correcto. Y es curioso porque esa imagen que tenemos de alemanes, de personas rectas, de personas muy perfeccionistas,
es cierta, ¿no? Es cierto, es correcto. Eran auténticos hombres para la milicia. De hecho, yo he tenido varios de ellos en la 7ª compañía y mis suboficiales y oficiales tenían tal lealtad en esas personas que el tiro de mortero y las ametralladoras ellos las dirigían perfectamente, sin que sean supervisados por el mando. Eran auténticos hombres que ya de por sí eran disciplina auténtica. Pues disciplina, lealtad, amistad, bueno, pues son sentimientos, son cosas que distinguen a la Legión, ¿no? Que distinguen tanto los desfiles que se realizan en toda esta calle como los que se hacen en el centro de la ciudad. Correcto. En el Día de las Fuerzas Armadas. Ahí queda, perdóname que te interrumpa, Francisco, ahí queda demostrado el sentimiento de estos hombres y mujeres al día de hoy, ese cariño, ese pundonor que ponen y sobre todo esa gran responsabilidad de mantener la tradición y el estilo legionario. Y bueno, pues nosotros vamos casi a terminar. Me queda una última pregunta que hacerle al comandante, pero vamos a buscar un lugar para hablar de este asunto, de esta última pregunta que le voy a realizar, que yo creo que resume un poco los 43 años de vida en la Legión, sumados a los anteriores de vivencias aquí en este tercio, y es una persona que encarna muy bien a todos esos valores de la Legión y representa muy bien al tercio en Melilla y a la cantidad de hombres que trabajan aquí a diario y que lo hacen con una obediencia, disposición inigualables. Vámonos hasta otro lugar y ya vamos a finalizar este programa. Bueno, nos hemos venido hasta aquí, hasta este lugar, el lugar donde murió el general Margallo, y vamos a terminar nuestro programa. Y lo vamos a hacer con la última pregunta que yo les comentaba que le iba a hacer al comandante Asensi, que resume todo esto. Yo antes quiero dar las gracias al coronel del tercio, a todos los mandos, en fin, a todo el mundo. Nos han tratado de manera fenomenal, hemos estado súper a gusto. Realmente la Legión, uno se siente como si estuviera en familia, esa es la realidad. Y ciertamente todos los espíritus y todos los valores que representa la Legión los hemos vivido en este día que hemos estado con el comandante Asensi, charlando amigablemente y conociendo la vida de un legionario de pura cepa, un legionario de verdad, de los que lleva toda la vida en el cuerpo y que ha vivido desde muy pequeño lo que significa la Legión. Lo he dicho, las gracias, nuestro agradecimiento de Televisión Melilla a todas esas atenciones que han tenido con nosotros. Y mi comandante, para terminar, me gustaría que nos dijera qué significa para usted la Legión. Humildemente, Francis, voy a intentar resumirle lo que representa y ha representado siempre la Legión para mí y mi humilde casa. Ha sido mi vida, ha sido mi casa y sobre todo que gracias a la Legión me han hecho un hombre de bien, me han dado unos estudios, una formación y sobre todo una cosa que ha sido siempre impensable, el título de caballero. Tanto mi familia como yo no tenemos palabras de respeto y agradecimiento al cuerpo y a todos aquellos magníficos hombres y mujeres que en un momento determinado de su vida han vestido con honor y han dado lo mejor de sí por la camisa verde legionaria. Es más, le comento, el primer café con leche, permítame la anécdota, que he tomado yo en mi vida, me lo tomé gracias a la Legión en este acuartelamiento de Millán Astray. En mi humilde casa, en aquellos años, tomábamos la malta y la leche en polvo. Y gracias a la Legión me lo han dado todo y gané el primer sueldo gracias a la Legión y a sus hombres. De todo corazón no tengo palabras con que expresar mi respeto y mi agradecimiento. Bueno, la verdad es que es un respeto y un agradecimiento, yo creo merecido, porque han sido tantos años. El espíritu de amistad, de juramento entre cada dos hombres, el espíritu de la muerte, el morir en el combate es el mayor honor.
no se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. El espíritu del legionario es único y sin igual, de ciega y feroz cometividad, de buscar siempre cortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta.